sus Biblias el libro de Proverbios en el capítulo 23, versículo 7, la primera frase que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por lo general, nuestra conducta es producto de lo que sentimos. Presta atención. Nuestra conducta es producto de lo que sentimos. Escúcheme bien, sean sentimientos reales, por circunstancias reales, o imaginarios, tenemos sentimientos. Recuerda que la constitución del ser humano es intelecto, emoción y voluntad. Por lo general, nuestra conducta, cómo nos comportamos, lo que hacemos, las decisiones que tomamos, son producto de nuestros sentimientos, cómo nos sentimos. Ahora, los sentimientos son producto de nuestros pensamientos. Es por eso que se ha acuñado una frase de Sigmund Freud que dice lo siguiente: conforme el hombre piensa, actúa. Coloquialmente decimos el hombre es producto de lo que ve, de lo que come y con quién se relaciona. Con esto en mente, el mundo, nuestra conducta obedece a cómo nos sentimos. Y ese sentimiento obedece a cómo yo pienso, cómo enfrento la vida. Ahora, hablando de las ideas, todos nosotros en los círculos que nos movemos estamos rodeados de ideas. Buenas o malas, somos bombardeados continuamente por ideas. Nuestros educadores, la media, los amigos, el contexto, todos nosotros somos bombardeados por estas ideas. De hecho, la familia también produce y nos envía a nosotros ideas. No estamos libres de ellas, porque vivimos en un mundo donde todos tienen una opinión y todos tienen un concepto, todos tienen ideas. No estamos libres de ellas, pero cuando esta idea llega a mi mente y mi mente la procesa, desarrollo pensamientos, porque yo reflexiono en ellos. Y ese pensamiento, cientos, miles de ideas, buenas, malas, medianas, grandes, abusivas, altruistas, están dando vuelta. Cuando una de esas ideas llega a nuestra mente y nuestra mente la procesa, produce pensamientos. Esos pensamientos en la vida de personas producen filosofías. Y la filosofía es cómo yo enfrento, cómo yo miro, cómo yo conduzco mi vida. Esos pensamientos, tarde o temprano, afectan mis emociones. Y como la mayoría de nosotros somos muy sensuales, no sexuales, sino sensuales, nos movemos en base a ¿qué? A nuestras emociones. Entonces, esa forma de pensar que produce en mi vida un proceder, afecta la escala de valores que nosotros tengamos. Ahora, se entiende que nuestros valores debieran provenir ¿de dónde? Nuestros valores como cristianos, ¿de dónde debieran provenir? De la palabra de Dios. Pero a veces tenemos reacciones viscerales o nos conducimos de una forma a pesar de que nos llamamos o creemos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado pensamiento bíblico acerca de la vida. Ahora, ¿cómo usted enfrenta la vida? ¿Cómo usted mira el mundo? A eso se le llama cosmovisión. La cosmovisión es la forma que nosotros tenemos de cómo vamos a enfrentar la vida, de cómo nosotros la vamos a mirar. Todos tenemos formas de ver la vida. Algunos tienen formas de ver la vida muy absolutistas, conclusivas y conductistas. ¿Qué me refiero a eso? Están bien parados en la vida. Usted a veces habla con personas, diferentes tópicos, temas, vida, muerte, sexualidad, ideología, etcétera, etcétera. Y dan una opinión, pero son pocas las personas que en la vida han llegado a conclusiones serias, profundas. Este es mi camino, esto es lo que creo, esto es lo que sigo. Es por eso que nosotros hablamos que todos nosotros en cierta forma tenemos una cosmovisión de la vida. ¿Qué es la cosmovisión de la vida? No sé si tengo una definición ahí atrás.
La cosmovisión no está todavía ahí. Es la unión de dos palabras, cosmos y visión. Usted lo tiene ahí en su apunte. Lo que estoy diciendo ahora está en su apunte. La cosmovisión, esta es una unión de dos palabras. Cosmos, que nosotros ya sabemos qué significa, universo, y visión significa poder ver, tener la capacidad de ver. Por lo tanto, el concepto es de cosmovisión, tener una visión de la vida, del universo, de todas las verdades que el hombre se expone, pero desde alguna perspectiva. En este caso, nuestra cosmovisión de la vida, ¿de dónde proviene? De la palabra de Dios, de la persona de Dios. La cosmovisión es, por así decirlo, gafas que usted se pone para mirar el mundo. La cosmovisión es ponerse un tipo de lentes y de esa forma ver el mundo, las personas, los valores en las esferas en que nosotros nos relacionamos, como nosotros nos movemos. En este mundo que se denomina pluralista, déjeme decirle algo, si yo pudiese clasificar a las personas solamente generalizando, porque es generalizar, porque si no tendríamos que hablar de muchas cosas, pero en nuestro mundo occidental podríamos clasificar a la humanidad con dos cosmovisiones. Primera de ellas, esto no está en sus apuntes, le llamaríamos el naturalismo o secularismo. En otras palabras, su esencia es ateos. Ateos. No importa por qué llegó a esa conclusión, por estudio, porque usted sabe que hay tres tipos de ateos. Los ateos que lo hacen porque les conviene ser ateo, por su estilo de vida, porque no quieren darle cuenta a nadie. El ateo que es por sufrimiento, que dice, Señor, si tú existes o si hay un Dios, ¿por qué ha permitido tanto mal, tanta desgracia, tanto sufrimiento en mi vida? Y el tercer ateo es aquel ateo intelectual que por arrogancia, porque tuvo acceso a educación, a formación, ya cree que los conceptos de la vida son superiores que tener la creencia en un Dios. Entonces, dos posturas generales frente al mundo. Una cosmovisión de naturalismo o secularismo, o la otra se llama la cristianismo bíblico, teísmo, que en otras palabras cree que en teos, cree en Dios. Entonces enfoca su vida, aunque los cristianos tengamos diferencias en algunos aspectos doctrinales, en algunos aspectos de práctica, todos tenemos el mismo punto de vista. ¿Creemos en quién? En Dios. Y creemos que la palabra de Dios es suficiente para guiar nuestras vidas. Pero cuando usted es naturalista o cuando usted es secularista, século, la palabra latina que significa mundo, ese término secular, século, significa no simplemente mundo físico, sino el espacio-tiempo que yo ocupo, desarrollo en este mundo. Por eso le llaman secula y le agregan el sufijo ismo. Los ismos, usted encontrará totalitarismo, pluralismo, todos los ismos, todo ese sufijo significa sistema de ideas. Por lo tanto, un naturalista, un secularista, todas sus conclusiones, toda su vida parte sobre esta presunción. No hay un Dios. Por eso es secular. Ismo, porque su filosofía, su orientación, su pensamiento descartan la idea de Dios, por la razón que sea. Le conviene ser ateo por su vida licenciosa, porque en segundo lugar ha sufrido mucho, o tercer lugar porque se cree una persona intelectual. Sígame conmigo, llevado este secularismo a la educación, a la enseñanza de nuestros hijos, porque se parte sobre una presunción. ¿Cuál es la presunción? Yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Todo ser humano, todo cristiano, a la luz de las Escrituras, sabe que al final de nuestros días el hombre tendrá que dar ¿qué? Cuenta ante su Creador.
Pero para el secularista, para el naturalismo, no hay un Dios, por lo tanto, no hay en su sistema de vida un absoluto. Llevado a la educación, la filosofía, hoy en día y la educación ha cambiado. ¿Sabes por qué? Porque filosóficamente ya la educación no puede tener maestros. Y les digo por qué. Porque un maestro debe enseñar una verdad. Pero si no hay absolutos, si no hay verdades, ¿qué es lo que ese maestro puede enseñar? Porque su concepto de verdad, su concepto de moralidad, su concepto de sexualidad no tiene una base. Es por eso que ahora ya no se les llama maestros. ¿Sabe cómo se les llama ahora? Facilitadores. ¿Por qué facilitadores? Porque la misión del que debiese ser un maestro, que ahora es un facilitador, lo único que tiene que hacer es ayudar al alumno a encontrar su propia verdad. Sistema de vida, cosmovisión. ¿Cómo nos afecta eso? ¿Cómo nos afecta? Como todo es relativo, y déjame decirte algo, que lo malo del relativismo en esta postura de pensamiento, de cómo vemos la vida, el final del relativismo no puede ser otro que el caos. Porque si no hay leyes absolutas, si no hay verdades a las cuales nosotros debemos responder, debemos actuar de acuerdo a esas leyes, imagínense por un momento manejar en carretera sin leyes de tránsito, sin un semáforo. ¿Qué ocurriría? Caos. Este caos nos lleva en el aspecto moral, si no hay absolutos, porque ya la imagen para un niño de un maestro no existe, porque el facilitador le está ayudando a él a encontrar su propio camino. Entonces, el día de mañana, cuando hablemos en terrenos de moralidad, ¿cómo ese que debiese ser maestro no le puede enseñar a ese niño, a esa niña, que por genética es qué? Varón o hembra. ¿Por qué? Porque no hay qué cosa. Absoluto. Ese pensamiento tan relativo no simplemente lleva a la persona, llevará al caos, sino que lo llevará también a la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? Ningún respeto por ninguna autoridad. Si eso ocurre, ¿qué ocurrió en Romanos capítulo 1 cuando Dios quitó la mano de los hombres? Dios los entregó a una conducta, a una mente reprobada. Final de la historia. No solo hacen cosas malas, sino que también se gozan con las que las hacen. Entonces, hablemos de ideología de género. No podremos hablar de genética, no podremos hablar de sexualidad. Como no hay absolutos, tu mundo, tu percepción de las ideas depende de cómo tú te sientes. ¿Qué importa si por fuera, biológica o genéticamente, eres de una forma? Si por dentro te sientes ¿qué? Diferente. Que hayan baños unisex es la línea para enseñarle al final, no importa lo que tú eres por fuera. Lo más importante, y aquí viene el asunto, que este secularismo no tiene una base racional, no razona, sino que sencillamente decide por lo que siente. ¿Cuál es la filosofía del día de hoy? Si te gusta, si te hace bien, como dicen, you feel good, you do it, hazlo. Idealismo, mundo unisex, eso nos obliga a que debemos practicar tolerancia e inclusión. No estoy en contra porque base del respeto es respetar a las otras personas. Pero usted entiende hacia dónde ya va la idea de tolerancia e inclusión. Derechos. Derechos. Luchemos por los
derecho. Nadie puede determinar mi preferencia u orientación sexual. Juego con los dos términos porque todavía hay mucho agua que corre en esto. La genética no determina, sino en cómo yo me siento y cómo yo me veo feliz. En esencia, el relativismo no es tanto un producto de un razonamiento, sino una percepción emocional. Por lo tanto, en ese pensamiento no hay absolutos. Porque si tú te sientes bien haciendo lo que haces y no hay base sobre la cual determinar la conducta, cada uno hace ¿qué cosa? Lo que bien le parece. Ahora, ¿no crees que muchas veces nosotros, como cristianos, razonamos más secularmente que cristianamente? Porque tenemos una verdad de la palabra. Dios me dice, no debo hacer aquello, no debo ir por tal camino. Y luego yo concluyo, bueno, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo creo, yo siento que debe ser ¿qué? Así, ¿qué estoy abandonando? Que no tengo una perspectiva, se corrió el margen, bíblica. Mi perspectiva es secular, humanista, naturalista. Es por eso que para justificar naturaleza, tengo que darle propiedades a la naturaleza de persona. La gran mantra, la madre tierra. Tengo que darle algún valor para yo justificar ¿qué cosa? Mis creencias. Escuché una ilustración que me llamó mucho la atención. Imagina que estamos pintando y va corriendo un niño y patea un bote de pintura. Y cae la mancha, queda la mancha. Y cuando se seca, alguien viene y trata de interpretar el significado de esa mancha. ¿Qué quiso decir el que hizo esa mancha? Pregunta, ¿quiso decir algo? Pero, como el mundo es como yo lo percibo, yo comienzo ¿a qué? A interpretarlo. Y trato de buscar la intención del pintor original que quiso comunicar. Y nos damos vuelta y cada uno al mirar esa imagen podrá imaginar ¿qué? Ahora, aplicado al universo es lo mismo. Porque el secular, el ateo, dice que nuestro universo es producto de ¿qué? Y resultó un universo. Como no hay absolutos, yo percibo y actúo como yo siento acerca de qué, de ese universo. Porque como es casualidad, como es la pintura que pateó ese niño y se produjo esa obra de arte, así el ser humano mira el universo de esa forma. Por eso, tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Nosotros partimos sobre una base, teísmo bíblico. ¿A qué me refiero teísmo bíblico? Creemos en Dios. Si tú miras conmigo en tu apunte el segundo párrafo, de ahí esta lección o esta clase, que miremos al mundo con un lente diferente. ¿El lente de qué? Del cristianismo. Que aprendamos a tener una perspectiva bíblica acerca de las cosas. Asuntos contemporáneos. Pero mis queridos, las próximas 2 lecciones van a ser convencerle a usted de que si no piensa bíblicamente, si no sujeta su mente a la palabra de Dios, no va a poder hacer frente a ninguna situación en la vida. ¿Por qué razón? Porque no tiene ¿qué cosa? Un fundamento, una base. ¿Cuál es tu cosmovisión? Asuntos contemporáneos examinados a través de la lente de las Escrituras. ¿Qué enseña Pablo en Corintios capítulo 10, versículo 5? Derribando, ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La perspectiva, la base de esta clase o de esta conferencia que vamos a dar tiene que ver en cómo nosotros, sobre qué base vamos a mirar nuestro mundo. Porque usted y yo luchamos con emociones. Por ejemplo, la más común y donde todo el pueblo de Dios patinamos más de alguna vez, el perdón. ¿Por qué no perdonamos? Porque sentimos que estamos ¿qué? Enojados, molestos, airados, con amargura, con celo, con resentimiento. De hecho, la compañía de la falta de perdón son todas emociones negativas, que no son buenas consejeras. Pero yo me enfrento a la palabra de Dios. ¿Y qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios en su palabra? ¿Qué me dice Dios? Así como Dios os ha perdonado, nosotros también debemos ¿qué? Perdonar. Ahora, emocionalmente no vamos a querer hacerlo. ¿Por qué? Ya les dije, porque estamos del lado de las emociones negativas. De ahí que este texto, ¿qué me dice? ¿Qué me dice este texto? Que yo debo llevar ese altivez. ¿Por qué ese pensamiento? Porque usted siente, su conducta obedece a sus sentimientos y su sentimiento obedece a su forma de pensar. No lo olvide. Usted actúa así porque siente así y ese sentimiento es producto de miles de ideas a través de toda su vida que usted fue formando, que usted fue cobijando, que se fueron incubando en su vida, en su mundo, y ahora usted enfrenta la vida de esa forma. Por eso, que cuando una persona se convierte al cristianismo muy mayor, tiene más luchas en sus mentes que uno que casi nace en el Evangelio, porque tiene más carretera, más mundo secular en su mente. Ahora, llevando cautivo todo pensamiento, y aquí está la clave. Al final del texto, ¿qué dice? Ok, partimos sobre esa base. Supongamos que usted, siendo inconverso, era muy varón, vamos a tomar el ejemplo, muy mujeriego, de andar mirando mucho a las mujeres. Se convirtió a Cristo, pero tal vez Dios no hizo ese milagro en usted, en esa área. Póngalo ahí. Le gustaba el trago, fumar, tomar mucho. Se convirtió a Cristo, pero Dios no hizo ese milagro en usted. Porque a veces hay personas que vienen de ese mundo y el cambio es de la noche al día. Pero ¿qué si no produjo Dios ese cambio en su vida? ¿No ha nacido de nuevo? ¿Qué piensa? ¿No nació de nuevo? Sí, no, está recién comenzando. No conoce todos los mandatos del cristianismo, pero Dios no hizo ese cambio. Cuando Dios no hace ese cambio drástico, ¿me entiende la idea? Te toca trabajar doble. Te toca descubrir. Te toca mirar. Te toca buscar ayuda. ¿Cómo yo cambio mi conducta? ¿Cómo cambio mis pensamientos? ¿Cómo cambio mi forma de pensar? Por eso nosotros, los pastores, los maestros, concordamos en la enseñanza con Pastor Néstor. Enseñamos al pueblo de Dios verdades. Pero no decidimos por usted, porque la obediencia es la parte que a usted y a mí nos corresponde. Y si Dios no hizo el milagro quitando esos sentimientos en mi vida, ¿qué debo hacer? Trabajar más duro, memorizar versículos, crear estrategias en mi vida. Ahora, la mente del cristiano, es por eso que la mente del cristiano debe no simplemente memorizar, porque podemos saber versículos,
Debemos renovar nuestra forma de pensar y luchar. Porque, pregunta, ¿cómo era su vida antes de Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Usted lo conoce. ¿Qué dice? Efesios 1, 2. Busquen su Biblia. ¿Qué dice? ¿Cómo éramos nosotros? Mire lo que dice el texto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, siendo inconverso, ¿qué hacíamos? Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Y Satanás tiene un cosmos. Satanás tiene un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema de valores, de cómo enfrenta la vida, cómo la mira. Y su sistema es opuesto al de Dios. Y usted estaba, ¿qué? En uno de ellos. Lo malo es que ahora estamos en el reino de la luz y queremos seguir viviendo al estilo del mundo. ¿Por qué se produce eso? Gran parte es porque nos convertimos y no seguimos un discipulado bíblico. No se nos enseña a crecer en la vida cristiana. ¿Usted sabe lo que significa crecer en forma silvestre? ¿Qué significa? A la buena. Ahora, piense usted en su vida cristiana. ¿Cuántos años lleva? ¿Fue discipulada? ¿Fue discipulado? ¿O comenzó a crecer silvestremente? Ah, no, yo vengo a escuchar todos los domingos la predicación del pastor. Buenísimo. Hay personas que me llaman, me dicen, yo lo escucho a usted todos los días. Buenísimo. Pero siguen creciendo ¿cómo? Silvestremente. Porque el creyente tiene que ser encaminado. El creyente tiene que ser discipulado. Si tú no aprendes los hábitos de crecimiento, de compromiso, de vida cristiana, cuando tiernito vas a crecer torcido toda tu vida. Y tus decisiones también serán ¿qué? Torcidas. Es por eso que Pablo dice que nosotros anduvimos en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y agrega algo más. Lo mismo que los demás. Pero Pablo enseña esto para decir que ahora debe haber una perspectiva de vida, una conducta diferente. Con todo eso, con todo lo que Dios hace en nuestras vidas, esa transformación, debemos nosotros comenzar a luchar por ese cambio. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Después de nuestra conversión, después de que usted recibe a Cristo como su Salvador personal, Dios le capacita para comenzar a que se produzcan en su vida, ¿qué cosa? Cambios. Ahora, escúcheme bien. Si no hay cambios en la vida, algo está mal. Muy mal. Por tanto nosotros, según a los Corintios 3:18, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? ¿Qué dice? Transformados de gloria en gloria, en la imagen misma como por el Espíritu del Señor. Pero ¿cómo se produce eso? Porque comienzo a sujetar mi voluntad ¿a qué cosa? Pero eso es un proceso. Yo actúo conforme siento. ¿Y siento conforme a qué? A pensar. Es por eso que dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová, ¿qué hace? ¿Qué hace? Convierte el alma. Porque a veces tenemos creyentes hiper espirituales. Vamos a orar, hay que orar. Vamos a ayunar, hay que ayunar. Vamos a vigilar. Y muchas disciplinas y ejercicios espirituales muy buenos, necesarios, importantes. Pero usted puede pasar toda una noche orando. Y si no se sujeta a la palabra de Dios, no van a haber ¿qué? Cambios. Porque es la ley de Jehová la que convierte
el alma. Mírelo en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? No os conforméis a este siglo. No nos gusta, porque somos muy seculares, muy mundanos. No os conforméis a este siglo. ¿Qué viene después? Sino, ¿qué significa esa palabra? Es un nexo de contraste. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo cambio mi forma de pensar? La ley de Jehová convierte el alma. Si es un mandato o es una promesa. ¿Qué es esto? ¿Consejo? Es un mandato. Es un imperativo. No olvide que casi siempre los mandamientos comienzan con la palabra no. Por ejemplo, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. Aquí hay un mandato claro y directo. ¿Y cuál es el mandato? Ten cuidado. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Cada vez que usted se encuentra con la palabra para, obedezca. Pare. ¿Recuerdas cuando nos enseñaban a cruzar las calles cuando niños? ¿Qué nos decían? Pare, escuche y mire. Cada vez que tú te encuentras con un para, detente y pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios quiere que tú renueves tu mente con su palabra? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? ¿Para qué? ¿Qué dice? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En base a nuestra conferencia, a nuestra clase, para que aprendas a tener una perspectiva bíblica ¿de qué? De las cosas, de las emociones, de los sentimientos. Conclusión. No sé si estoy en su apunte. Sí, mire de vuelta su hojita, contra cara. Conclusión. Conclusión a este punto. La cosmovisión cristiana, ¿qué es? Es mirar los temas de la vida desde la perspectiva de las Escrituras. Veremos lo que Dios nos dice en su palabra sobre temas que son importantes. Por ejemplo, los celos. ¿Quién no tiene celos? En el matrimonio se da mucho. ¿Sabe qué dice la Biblia sobre los celos? Que es una obra de ¿qué? Es una obra de... No, ¿por qué culpar a Satanás siempre? No, la Biblia dice que son obras de la carne. Pero siempre la mujer que me diste me dio de comer. Debemos asumir nuestra responsabilidad. La palabra de Dios en estos temas. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de que aprendamos qué dice la Biblia, la perspectiva bíblica sobre estos temas? La decisión de quién es suya. ¿Cómo nos encantaría a nosotros que todos marchasen a este ritmo? Pero es imposible. Porque toda cabeza es un mundo. Y el mundo está formado por muchas cabezas. ¿Qué digo con esto? Muchos pensamientos. Cristianismo, ¿cómo vamos? 5 minutitos más y terminamos. Pensando sobre el cristianismo, Mahatma Gandhi, que se expuso al Evangelio, a las enseñanzas, de hecho, él estudió la vida de Jesucristo. Y él cuando llegó a una iglesia en Inglaterra, él quería ser un cristiano porque quedó encantado con las enseñanzas de Cristo. Pero su desilusión fue que cuando él observó a los seguidores de Cristo, se dio cuenta de que solamente eran ideales, que solamente era palabra y que no había ¿qué? Vida. ¿Y sabe cómo se desilusionó? Porque esa familia con la cual él vivía e iba a la iglesia,
Terminado el culto, se iban comentando de cómo llegaron vestidos, de por qué el pastor dijo lo que dijo, por qué hicieron lo que hicieron. Ahora, no sé si es su deporte, pero ese comentario sacó una de las mentes más brillantes que pudo haber sido un tremendo evangelista. Es por eso que, mis queridos, debemos entender que a diferencia de la práctica general de las creencias religiosas que hay en el mundo, el cristianismo, ¿qué es? ¿Qué es? Un estilo de vida diferente. Diferente porque es contrario al mundo, diferente porque se opone al mundo, diferente porque la escala de valores es diferente. Ahora, toda persona que profesa una creencia personal y no nominal con Jesús, de acuerdo a las Escrituras, debe manifestar una conducta consecuente ¿con quién? Con el fundador del cristianismo. En otras palabras, ser un imitador, un seguidor de Cristo. A veces me parecía arrogante la propuesta, 1 Corintios capítulo 11, de Pablo. Sed imitadores de mí. A mí no me atrevería a decir, hermanos, imítenme como soy. Porque en el fondo me conozco como soy y mi esposa también. Pero es que para Pablo, para mí, el vivir es Cristo. ¿No debiese ser también nuestro estilo de vida? No te llames cristiano, cristiana. No me digas que has recibido a Cristo como tu Salvador personal. Si no estás viviendo a la altura, al estilo de Cristo, por favor, mira Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice verso 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, ya que resucitaste con Cristo, ¿qué significa resucitar con Cristo? No haber muerto físicamente y resucitar. Tiene que ver con condición espiritual, tiene que ver, si tú has dicho, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, creo que soy un hijo, una hija de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Léalo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No significa ir caminando todo el día mirando al cielo. ¿Qué significa? Vivir las enseñanzas. Que tu tesoro está ¿dónde? En los cielos. ¿Lo está? ¿Estamos viviendo para la eternidad? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué debe ser así? Segunda a los Corintios 5:17. ¿Por qué debe ser así? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta declaración afirma que el ser de Cristo, este texto, no es una confesión de fe solamente. Debemos en este caso tener un estilo de vida diferente. Tiene que ver con una forma de vivir, tiene que ver cómo nos comportamos, cuáles son las prioridades en nuestras vidas. El cristianismo es, por lo tanto, un estilo de vida el cual deben producirse cambios en nuestra esfera de relaciones con Dios, con mi familia, con las personas, con el mundo que me rodea. Debemos entender que es mucho más fácil, presta atención, es mucho más fácil practicar una religión. Asisto cuando quiero, aporto lo que quiero y me comporto como quiero, sin mayor compromiso. Eso es religión. Y ahora pregúntese usted viene a la iglesia porque está practicando una religión. Tenemos un ejemplo claro en Juan capítulo 6, verso 66. La enseñanza de Jesús fue dura. Dura que el verso 66 del capítulo 6 dice que desde ese momento muchos discípulos que volvieron atrás. Y luego se vuelve a sus propios discípulos Jesús, a los 12. ¿Y qué les dice Jesús? Si ustedes se quieren ir, denle, váyanse. ¿Qué dice Pedro? ¿A quién iremos?
Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Entiende el concepto? ¿Somos cristianos o no? Si somos cristianos, debemos entender que es mucho más fácil practicar una religión. Es de vital importancia seguir entonces el consejo de Pablo. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Me encanta este texto. ¿Cuál es? Primero, en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Y vamos a detenernos por hoy acá. Sí. ¿Cuál es el consejo? Examinaos a vosotros mismos si estáis en qué? En la fe. ¿Cómo nos examinamos? ¿Cómo nos examinamos? ¿Cómo debemos examinarnos? Mis últimas decisiones, mis últimas acciones, mis últimas declaraciones, mis últimos pensamientos, mis últimos sentimientos, ¿se sujetan a la palabra de Dios? O yo sé que la Biblia dice eso, pero yo hago ¿qué? Lo que quiero. Examinaos, ¿a quién? A vosotros mismos, si estáis en la fe. Y qué interesante, porque vivimos examinando ¿a quién? A los demás. A los demás. Más claro el Señor Jesucristo no pudo ser con ese versículo de autoconfrontación bíblica. Deja de mirar, ¿qué cosa? La paja en el ojo ajeno. Y concéntrate ¿en qué? En tu propia viga. Pero yo tengo que partir de una base. La palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Hoy tiene que pasar ahora, no simplemente como me siento. Probarse, pasar un examen, pasar una evaluación. Sabes que a veces Dios permite la prueba en tu vida. El otro día estaba escuchando una enseñanza que me quebró, me partió. De un artesano que trabajaba el hierro y hacía espadas con ella. Fuego, fragua, martillo y golpeaba. Metía, sacaba al agua, metía, sacaba, miraba al agua, metía al fuego, miraba al agua. Hasta que una persona le dijo, ¿qué es tanto lo que miras? Él dijo, yo tengo que esperar que esté pura el metal. Y la única forma que yo sé cuando ese metal está puro es cuando se refleja mi rostro. Dios te llevará por pruebas y te va a llevar para que mires el rostro del Señor y confíes solamente en Él. Pero cuando estés en la prueba, que se vea tu rostro y no el de los demás. Es por eso que Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Trabaja en nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. Pasa el examen. Si tú dices, yo he conocido a Cristo como mi Salvador personal, ¿cuántos dicen eso? ¿Cuántos de los que están acá dicen, yo soy de Cristo? Amén. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Has pasado la prueba? ¿Te has examinado? Porque debemos examinarnos. Recordemos y termino. Recordemos en Juan 10:10 que Jesucristo vino para darnos ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. ¿Cuál es tu punto de vista? Me acuerdo del programa radial que teníamos hace años atrás. Nuestro punto de vista cristiano. 16 años llevo, pastor, me llamó una persona en el cristianismo. He hecho todo lo que los pastores me han dicho que haga. Me he bautizado en 3 diferentes iglesias. Y mi vida sigue siendo la misma. ¿Cuál es el problema? ¿La iglesia? ¿El cristianismo? ¿La Biblia? De modo que si alguno realmente está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando enfrentamos la vida, mi lente no es lo que siento, lo que opino.
Mi lente, ¿cuál es? El consejo de la palabra de Dios. A eso le llamamos perspectiva bíblica. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por la introducción de hoy sobre este tema. Te pido, Señor, que nos ayudes a establecer bases. ¿Cuál es nuestra base? Creer a tu persona, creer a tu palabra y sujetarnos a ella. Te pido que tú añadas la aplicación de esta enseñanza en las áreas de nuestra vida que más lo necesitamos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.